produzca sus propias leyes y con eso realicen su propio control de la sociedad. Es el poder en beneficio de todos los ciudadanos y es la democracia la vía para que una sociedad sea viable. Así todas las personas se sienten representadas y reconocen las leyes que emanan de la misma sociedad, no como ahora que todo es voluntad de los reyes. Sí, sí, muy de acuerdo con usted. Seguramente en los años posteriores la población tomará ese protagonismo para generar el cambio. Esperemos que sea así, mis queridos amigos. Por cierto, creo que ya llegaron a su destino. Me despido aquí. Si escuchan que hablan de mí adentro en su reunión, no hagan caso. Tengo muchos enemigos. No, no se preocupe, señor Rousseau. Cuídese, ha sido un gran gusto hablar con usted. Hasta luego. Au revoir. Wow, Daniel, nunca pensé pisar un verdadero salón literario parisino. Bueno, pues qué te digo, es parte de lo bacán de ser un stalker, viajar por el tiempo y por el espacio. Y en este caso, darnos el lujo de interactuar con la élite intelectual que forma parte de la Ilustración. Oye, mira, 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 ¿ella no es Olympe de Gouges, una de las precursoras del feminismo? Oye, sí, ¿no? Es ella. Oye, sería interesante hablarle, de repente podemos conversar. A ver, a ver. Buenas noches, ¿es usted Olympe de Gouges, la famosa dramaturga y filósofa? Sí, y a la vez no. Les confieso que en realidad me llamo Marie. Olympe era el nombre de mi madre y ahora lo uso como seudónimo para firmar algunas de mis obras. Mucho gusto, nosotros somos Jorge y Daniel. Déjeme decirle que hemos escuchado sobre alguna de sus obras. Ha causado bastante revuelo por aquí. Seguro, porque es una mujer quien las ha escrito. Si lo hubiese hecho un hombre, créanme que muchos ni se hubiesen enterado. Pero sus obras están siendo difundidas. No logro entenderla. Permítame explicarles. Con la Ilustración han venido nuevas ideas basadas sobre todo en la razón, la libertad y la igualdad, lo que me parece excelente. Sin embargo, considero que estas nuevas ideas dejan de lado un tema que debería ser fundamental, pero que prácticamente aún nadie reconoce. Un verdadero trato igualitario hacia la mujer. Totalmente de acuerdo. No debería de haber distinción y estoy seguro que Daniel opina de la misma forma. ¿Verdad, Daniel? Por supuesto, y con esto comprendo perfectamente su posición. Ahora sí, sus obras, si bien han tenido cierto éxito, han sido cuestionadas no por su contenido, sino incluso porque hay muchos que aducen que no han podido ser escritas por una mujer. Imagínense, me pregunto, ¿no podemos las mujeres acaso escribir, tener propiedades, ser funcionarias, estudiar o dedicarnos a la profesión que deseamos? Muchos quienes frecuentan estos salones apoyan las nuevas ideas, pero lamentablemente no logran comprender el verdadero significado de la igualdad. Es cierto. Desafortunadamente creo que tendrán que pasar todavía algunos años para que esto cambie. Sin duda. Caballeros, ha sido un placer conversar con ustedes. Debo dejarlos ahora, pero espero encontrarlos nuevamente por aquí en una próxima ocasión. Gracias a usted, Olympe. Un gusto, que le vaya bien. Gracias, Olympe, un gustazo. Oye, Jorge, realmente hemos conocido una adelantada a su tiempo. Sí, estoy seguro que si Olympe viera lo que hemos avanzado hasta nuestros días, quedaría un poco satisfecho, pero solo un poco. Sí, te entiendo. Es que incluso en pleno siglo XXI, lamentablemente todavía nos falta mucho para llegar a ser una sociedad verdaderamente igualitaria y por ende libre. Ya, chiquillos, eso. ¿Qué les pareció? ¿Cómo les cayó Rousseau? ¿Les cayó bien? Era un poco pedante el tipo, ¿no? No sé, ¿qué les pareció Jean-Jacques Rousseau? Eh, Pues no sé. Bueno, Matías no alcanzó a llegar justo, no alcanzó a llegar cuando estaba hablando cuando acá estaba hablando Rousseau. Pero eso, pues chiquillos, básicamente, como les digo, son ideas de la Ilustración y que básicamente apuntaban hacia un mundo republicano. Tenemos que recordar, chicos, que la época de la Ilustración choca mucho con el que es el ideal de los reyes, el ideal de los monarcas. ¿Se acuerdan que existe el antiguo régimen y el nuevo régimen? Y este antiguo régimen era predominantemente dominado por los reyes, ¿ya? Pero a medida que la gente fue leyendo, a medida que la gente se fue ilustrando, la gente empezó a criticar
la vida de los reyes. ¿Por qué los reyes tenían que vivir con lujos en palacios gigantes y nosotros viviendo acá prácticamente en la miseria? Esa era la pregunta que se hacían constantemente esta gente. Y gente como Rousseau, que mostraban ahí en el audio, eh, andaba por la calle, ¿cierto? O iba a los salones literarios, ¿cierto? A discutir estos temas y a hablar el por qué no era justo que los reyes estuvieran en esa posición de tal poder. Si los seres humanos como tal somos equivalentes, todos somos iguales, todos somos iguales. Entonces, eh, esa era la pregunta y esa era la cuestión que se hacían constantemente, que la gente se cuestionaba. Entonces, chiquillos, para ir terminando ya lo que es la idea de este PPT, vamos a resolver lo que son las preguntas del trabajo que tenían que hacer, ¿ya? O sea, los que ya lo hicieron, bueno, pueden ir reforzando sus contenidos y los que no lo han hecho, recomiendo que lo vayan haciendo, junto con nosotros que vamos a ir respondiendo estas preguntas, ¿ok? Entonces, bien, ¿alguien quiere leer hasta el primer punto de esta cita? ¿Alguien se ofrece como voluntario? Profe, una pregunta que no me acuerdo dónde hice su trabajo. Sí, lo hizo en PPT. Gracias. Ujú. Ya. ¿Por qué se cuestiona la autoridad de los seres humanos? Esa es la primera pregunta. Y por supuesto que la respuesta debería estar intrínseca dentro de esta fuente, ¿cierto? Ya. ¿Alguien se ofrece a leer? ¿No? Em, ¿No? ¿Nadie? Ya, yo lo leo. Ya, por favor. Hasta el primer punto. ¿Todo? No, hasta acá. Ahí lo cambié. Ya. Hasta el primer punto. Ningún hombre ha sido recibido de la naturaleza al derecho de mandar a otros. Si la naturaleza ha establecido alguna autoridad, esta es la autoridad paterna, pero ella tiene limitaciones y en el estado de naturaleza termina tan pronto como los hijos alcanzan la condición de manejarse solos. ¿Hasta ahí o sigo? Ya, siga. Toda otra autoridad tiene un origen fuera de la naturaleza. Se distingue con dos fuentes para establecer el origen de otras formas de autoridad: la fuerza, la violencia de aquel que se ha apoderado de ella, o el acontecimiento de parte de aquellos que sean sometidos por un contrato a aquel en que ha adelgazado la autoridad. El Ya. poder que protege... ¿Sigo? Ya, ¿O hasta ahí nomás? hasta ahí nomás, Fernanda. Muchas gracias. Entonces, si la primera pregunta dice, ¿por qué se cuestiona la autoridad de los seres humanos? La pregunta está respuesta acá, ¿cierto? Porque la misma naturaleza nunca ha dicho que un ser humano está por sobre otro. Han sido los mismos humanos los que han colocado esos escalafones, ¿cierto? De escala jerárquica. Entonces, por lo tanto, si la naturaleza nos está diciendo de que las cosas no deberían ser así, ¿por qué entonces los seres humanos nosotros nos empecinamos en buscarle jerarquía a las cosas? Entonces, podríamos decir que la respuesta para esta pregunta, ¿por qué se cuestiona la autoridad de los seres humanos? Se cuestiona básicamente porque la naturaleza no ha entregado un sistema de jerarquía como tal. Los que han establecido este sistema de jerarquía son los seres humanos. Quizás la paternidad podría ser un sistema de jerarquía, pero una vez que los hijos alcanzan un nivel de madurez, como dice en el texto, ya no pega, podríamos decir, ese sistema de autoridad. Bien, pregunta número 2. ¿Cuál es el sistema de gobierno que promueven los ilustrados? Siguiendo, ¿hasta dónde leyó Fernanda? Hasta acá, ¿cierto? El poder que procede del consentimiento de los pueblos supone que necesariamente condiciones que hacen su uso legítimo, útil a la sociedad y ventejoso para la república. Ese es el sistema de gobierno que promueven los ilustrados, el sistema republicano, un sistema democrático en el cual la gente elige, bajo la voluntad, la soberanía popular, como decía Jean-Jacques Rousseau, a su propio representante. ¿Qué pasó, Matías? Pero Matías, si tú tenés micrófono, pues habla, no escribáis por chat. ¿Le puedo mandar el PPT de nuevo? Ah, pero es pregunta, es cosa... o sea, tenéis que subirlo a la asignación, pues. Es básicamente eso lo que tienes que hacer. Ya lo hice. Ah, ya, entonces, ¿para qué lo queréis mandar de nuevo? ¿Respondiste mal la pregunta? Ah, ya, ya entendí, respondiste mal la pregunta. Pero ya, no, Yes. tranqui, si ahí después se corrige.
Entonces, para el bien común y el mantenimiento de la sociedad, Dios permite que los hombres establezcan entre ellos una orden de subordinación, que obedezcan de unos de ellos. Pero él quiere que esto ocurra por la razón y con mesura a fin de la criatura no se arrogue los derechos del creador. Exacto, no hay que divinizar a las personas, y eso era lo que decían estos personajes en esta época, porque tenemos que recordar que en el antiguo régimen los monarcas eran vistos como dioses, eran literalmente la representación de Dios en la tierra. Entonces, eso es lo que se está criticando. ¿Y cuál es el sistema que promueven estos, que promueve el Ilustrado? La república, la democracia, ¿cierto? Ok. La pregunta número 3 es mucho más personal y se la voy a preguntar a alguien. A ver. Eh, Rudy Garrido, ¿estás de acuerdo con lo que dice en el texto? Yo sí estoy de acuerdo, ¿Por qué estás de acuerdo? porque está diciendo mucha verdad. O sea, ¿Qué clases de verdades, por ejemplo? que después de un tiempo, eh, o sea, sobre la autoridad del papá al principio, Ya, sí. que después de un tiempo ya el hijo es más maduro Ujú, y ya no, como que no influye tanta autoridad. correcto. Ya. Entonces, aparte, ¿tú estás de acuerdo con que podría existir quizás una cierta autoridad en los padres, pero que esa autoridad, una vez alcanzado a cierta edad, ya no pega? ¿Y qué pasa con el No. resto de personas que interactúan? Por ejemplo, tú interactuando con un micrero, tú interactuando conmigo, el profesor, ¿existe algún nivel de autoridad? Sí, porque usted es el profesor y hay respeto mutuo. Hay respeto mutuo, ¿cierto? Pero no hay una autoridad de nivel como jerárquica, ¿cierto? No hay una autoridad al punto en que yo, por ejemplo, estoy de alguna manera gobernando o me creo superior a ustedes, de ninguna manera, ¿cierto? Entonces, No. bien, correcto. ¿Qué más? Seguimos respondiendo esta hermosa guía. Más citas, más texto. Hoy que fome el profe. Ya. ¿Alguien se ofrece para leer? Magdalena, ¿puedes leer el texto de Jan Locke, por favor? ¿Completo? Completo, completito. Yo quiero leer John Locke. Ya, entonces la Magda lee a Montesquieu después, que es más corto. Ay, bueno. Ya. Ay, espera, que me salí. Ahí sí. De lo cual se puede deducir que la monarquía absoluta, que algunos consideran como única forma de gobierno posible, es de hecho incompatible con la sociedad civil y por tanto que no es una forma de gobierno civil absoluto. El fin de la sociedad civil es evitar y remediar los inconvenientes del estado de naturaleza que se siguen precisamente cuando cada hombre es juez y parte en sus propios asuntos. Y ese remedio lo busca en la instauración de la autoridad reconocida, a la que a que- a la que cualquiera pueda recurrir cuando sufre una injuria o se ve envuelto en una disputa, y a la que todos los miembros de la sociedad deben respetar. Ya, correcto. Muchas gracias, Matías. Bien, correcto, ¿cierto? John Locke cree que la monarquía absoluta, o sea, y que algunos consideran como única forma de gobierno posible, es de hecho incompatible con la sociedad civil, con la sociedad civil. Por lo tanto, podríamos decir que John Locke está en contra de la monarquía absoluta. Correcto. Ahora, Magdalena, por favor, cuéntanos qué nos dice Montesquieu. Ya. El poder ejecutivo empero debe residir en Ujú. manos de un monarca, porque en parte del gobierno que necesita siempre de una acción momentánea se administra mejor que uno que por muchos, así como todo lo pertenecía al poder legislativo, se dispone al mejor por muchos que un por uno. Me confundí. Tranquila, tranquila. Tómate tu tiempo para leer. Eh, ¿Y por qué? Quedaste acá. ¿Y por qué? ah, ya.
Si no hubiese un monarca, a un cierto número de individuos del cuerpo legislativo desaparecería la libertad por estar unidos ambos poderes y por ser unas mismas personas que tendrían o podrían tener con frecuencia participación en uno y en otro. Correcto. Entonces podemos ver que el barón de Montesquieu está a favor de la monarquía. Tenemos que estar, insisto, estamos en un contexto en el cual se está discutiendo que si la monarquía es viable o no. Y John Locke, por su parte, dice que no, que la monarquía no es viable en una sociedad civil, ya que es una forma de gobierno absoluta. Y él cree que el gobierno debe estar dividido, el poder debe estar segmentado, para así lograr un mayor orden en las cosas de origen gubernamental. Por su parte, Barón de Montesquieu nos dice que no, que el gobierno debe estar residido en solamente una persona, porque uno funciona mejor que muchos, ¿ya? Y en ese aspecto, olvídense de que estamos hablando de política. ¿Y ustedes creen que es mejor cuando uno trabaja solamente uno o cuando todos trabajan? Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen que hacer un trabajo. ¿Ustedes Cuando prefieren todos hacer, trabajamos, depende, ustedes prefieren hacerlo en grupo o prefieren hacerlo solo? Es que va depende. dependiendo, Va dependiendo, ¿cierto? No es ¿sí? algo tan simple. Correcto. Porque tipo dependiendo la cantidad de trabajo que contenga, porque si tiene que hacer muchas cosas y no puede hacerlo solo porque no va a terminar muy bien, que digamos en ese sentido, y de muchos puede dividirlo. Claro. Yo no, Pero yo también, no digo eso, yo me a ver, refiero a otra cuéntame. cosa. Que por ejemplo a mí me ha pasado que varias veces me han tocado, digamos cómo son, puro inútiles. Ya, no, pero nadie es inútil, Gerberto. ¿Ya? Ok, O sea, por eso prefiero hacer trabajo solo. Si es que no es con claro. mi equipo que yo siempre hago las cosas, prefiero hacerlo solo. Ya, se entiende, ¿cierto? Entonces ahí también, esa también es una opción válida. Por supuesto, no tratar inútil a la gente, pero eso no se debe. Pero sí, también puede pasar eso, ¿cierto? Que por temas de tiempo, por temas de mala coordinación del grupo, porque tú también podís también apoyar un poco e incluso liderar a ese grupo que tú encontrás que no está trabajando, también puede darse eso, ¿cierto? Y sacar el grupo adelante. También puede pasar eso, por cierto, que es mejor hacer las cosas solo, sino porque el grupo no está aportando. Entonces, también podríamos decir que es válida la opción que nos está diciendo Montesquieu, de que de que el poder legislativo se dispone mejor por muchos que por uno, ¿ok? Y porque si no hubiese un monarca y el poder ejecutivo estuviese confiado a un cierto número de individuos del cuerpo legislativo, desaparecería la libertad, ¿ok? Entonces, las dos opciones son válidas, pero la pregunta es, ¿cuál es la opinión de los autores, en verdad, sobre el poder monárquico? Bueno, el primer autor, John Locke, está en contra del poder monárquico y asegura que no es compatible con la sociedad civil. ¿Ya? Eso sería una parte de la respuesta, punto y coma. El punto y coma se utiliza para cuando uno quiere responder algo que está dentro del tema, pero que no tiene nada que ver. Y por su parte, Barón de Montesquieu nos dice que él está a favor de la monarquía, ya que cuando gobierna uno es mejor que cuando el poder está segregado en muchos. ¿Ok? Correcto. Entonces, esa sería la respuesta a la pregunta número 4. Los que ya lo hicieron pueden ir corroborando sus preguntas, sus respuestas. Por ejemplo, Profe, cuénteme. ¿está bien la respuesta que yo hice en el 4? No lo he revisado, Mati. No lo he revisado. Me disculpo. 5. Era, a ver, ¿Qué respondiste tú, Matías? A ver, por favor, dinos. puse que lo que dijo él, que la monarquía nunca va a ser compatible con la civilización. Correcto. ¿Correspondiste solamente eso? ¿No profundizaste más? No, pues, no. Ya. La respuesta está bien, la respuesta está bien, ¿cachai? Pero igual sería ideal que tú después de decir algo tan fuerte, así como la monarquía nunca va a estar de acuerdo con la sociedad civil, después de decir eso justifica el por qué dijiste eso, pues, ¿cachai? Porque es como tirar la piedra y después esconder la mano, pues, ¿cachai? Entonces, para respuestas así, está bien, está correcto, pero tenéis que profundizar. Siempre traté de buscar eso, la profundización. Correcto. Entonces, 5. ¿Qué sistema de gobierno se considera como el más apto? Bueno, Montesquieu considera que la monarquía es el más apto y por su parte, este crack de John Locke no se establece de forma directa qué es lo que para él el Estado de realidad que sigue estando de un lado, de otro, no sé qué cosa,
Bueno, parece que el tipo... Profe, Mira, había una parte que decía que el poder legislativo. ya, gracias, sí, es que me perdí en lo hilo. Entonces, claro, el sistema de gobierno que se considera más apto, el poder legislativo. Pero ¿se acuerdan que acá, por ejemplo, en la siguiente pregunta, van a haber dos poderes legislativos? Bien, entonces la respuesta correcta acá en el 5 sería un sistema republicano de carácter legislativo, ¿cierto? En el cual gobierne la sociedad civil y no gobierne el monarca absoluto, ¿ok? Eso sería la respuesta correcta. Un gobierno de características, si la sociedad civil es la que está gobernando, ¿cómo se le llama? ¿A qué sistema de gobierno corresponde a eso, chiquillos? El que tenemos en la actualidad es un gobierno de la sociedad civil. Es democracia, ¿no? Democracia, exacto, correcto. Y el gobierno que tenemos en la actualidad es sociedad civil, por cierto, porque después de 18 años, todas las personas, a menos que tengan algún problema con la ley, tienen derecho a voto. ¿Sí? Correcto. Ujú. Sigamos. ¿Quién se ofrece a leer la siguiente cita? No muchos, por favor, da uno, cálmense. Florencia, ¿puede leer, por favor, la siguiente cita? Florencia, aló. Florencia Bustamante, Hola, hola, por favor, ¿puede leer la cita que está ahí? ¿toda? Toda. Ya. La separación de los poderes del Estado. En cada Estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de gentes y el ejecutivo de las que pertenecen al civil. Por el primero, el príncipe o el magistrado hace las leyes para cierto tiempo o para siempre, y corrige o deroga las que están hechas. Por el segundo hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones. Y por el tercero, castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares. Este último se llamará Poder Judicial, y el otro simplemente Poder Ejecutivo del Estado. Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hayan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es temer que el monarca o el Senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Así sucede también cuando el Poder Judicial no está separado del Poder Legislativo y del Ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario. Por segundo, por ser uno el mismo juez y el legislador. Estando unido al segundo sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que de un agresor. Correcto. Muchas gracias, Florencia. Entonces, si la pregunta 6 dice, ¿por qué los poderes del Estado deben estar divididos? ¿En qué parte de la cita se encuentra esa respuesta, chicos? Después de los 3 puntos suspensivos, ¿cierto? Que dice, cuando los poderes legislativos y ejecutivos se hayan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad. ¿Por qué los poderes del Estado deben estar divididos? Porque si no están divididos, no hay libertad. ¿Ya? Esa sería la respuesta correcta. Y si quieren profundizarla, también puede ser que si el poder se encuentra, o cuando el poder se encuentra unido, no hay libertad de partida y la libertad de los ciudadanos que otorgan sería arbitraria. Y estando unido el segundo, el del juez y el legislador, sería un poder tiránico. Por lo tanto, el poder que otorga la libertad solamente, por lo tanto, el poder y la libertad cohabitan y existen solamente cuando se encuentran divididos, ¿ok? Porque si no, se vuelve una tiranía. ¿Correcto? ¿Se entiende la idea? Montesquieu ahí tenía las cosas bastante claras, al parecer. 7. ¿Crees que es positiva la división de poderes? Ya, pregunta personal. Valentina, ¿crees que es positiva la división de los poderes del Estado? No sé. No, un no sé no me sirve, por favor.
¿Tú crees que es bueno o es malo que los poderes estén divididos? Valentina. No sé, profe. Pero es que Valentina no se ¿leíste, escuchaste lo que estábamos leyendo? No. Nosotros estábamos hablando de que estos tipos que están acá nos están diciendo que es necesario que el poder esté dividido porque si no se vuelve tiránico, si no se vuelve autoritario. ¿Tú piensas que un rey, por tener el poder de todas las cosas, se vuelve alguien tiránico? ¿O tú crees que no, que un rey también puede ser un buen rey teniendo el poder concentrado solamente para él? Yo creo que igual puede ser bueno. Sí, entonces tú decís que depende de la persona solamente. Sí. Pero, ya, ok, estamos de acuerdo, pero ¿tú crees entonces que es positivo que exista una división de los poderes? Si tú tuvieras el poder de tener el control absoluto de todas las cosas, ¿preferirías tener el control tú o preferirías dividirlo en más gente? Tenerlo yo, porque se supone que así como que se controlan las cosas, ¿o no? ¿Tú crees que funcionan mejor las cosas cuando está el poder retenido solamente en una persona? Sí, sí. Pero, por ejemplo, la Magda, que es tu secretaria, ¿tú crees que la Magda no debería tener ese poder de ser secretaria o crees que está bien que sea secretaria? Ah, no, ahí está bien, pero son cosas distintas. No, pues, Entre... son cosas igual parecidas. Pues, estamos hablando de poder, ¿cachai? Estamos hablando de poder tener cosas, ¿se entiende? Pero acá son como 30 personas, entonces, como en un rey, son varias personas y Ya. entre menos personas estén a cargo de eso, mejor se controla. Wow, bueno, eso, como les digo, Yo la encuentro respuesta número que 7, todo sí, lo dale. contrario, ¿Por mientras qué? más personas ayuden al rey, por ejemplo, puede Ya, haber mejor, em, no sé cómo explicarme. ya, pero se entiende. ¿Tú crees que es mejor cuando el poder está dividido, cierto? ¿Y por qué crees tú eso, Sofía? ¿Has tenido experiencias mejores participando con trabajos en equipo que, por ejemplo, trabajos en solitario, como por ejemplo nos comentaba Herbert? Es que depende de la persona, como dijo Herbert, igual yo tal vez no me gustaría hacerlo con todo el curso porque tal vez no compartiríamos tanto, en cambio si lo hago con personas que sé que lo van a hacer bien, ahí Ujú. es distinto. Claro, entonces ahí depende y también hay un filtro, ¿cierto? Como que yo sé que los pongo en una cuestión difícil, que es díganme si sí o no están de acuerdo con que haya un rey o que el poder esté dividido. Estamos de acuerdo que es una respuesta difícil y que lo ideal sería un filtro, ¿cierto? Y por eso en la actualidad, chicos, existe ese filtro, ¿por cierto? Que es, tenemos un presidente, el presidente tiene el poder absoluto, sí, pero el presidente también tiene que rendirle cuentas a la sociedad civil y la sociedad civil también es la que elige a ese presidente. Entonces es como un tira y afloja, podríamos decir, ¿cierto? Como que hay un poder absoluto, pero no es tan absoluto, pero tiene harto poder, pero también tiene que dar cuenta de ese poder, entonces como que hay como una dualidad, ¿ok? Chiquillos, no alcanzaremos a ver este video de la Emma Watson, pero en la última parte de la actividad, y estas son puras preguntas que van dirigidas a ustedes, ¿ah? ¿Por qué ustedes creen que estos valores están vigentes? ¿Por qué estos valores de la igualdad deben ser defendidos en la actualidad? ¿Por qué qué parte del discurso les parece interesante? Son puras preguntas que no tienen que ahondar tanto, sino que tienen que ver el video y responderlas, ¿ok? Así que eso por el día de hoy. Estoy medio atrasado, tengo que darle otro curso, Profe, así que voy a pasar la lista. No, mejor voy a sacar un pantallazo a la lista porque ya no alcanzo. profe, ¿esto lo va a subir en modo? Por supuesto que sí, todas las clases las subo en modo, estimados. Quizás me demoro un poquito, la verdad, no te voy a mentir, crack, pero todas las subo. Profe, no voy a prender la cámara porque soy horripilante. No, si no voy a pasar la lista, no se preocupen, no alcanzo. Estoy atrasado. Estoy sacando pantallazo a los que estamos acá presentes. Yo se lo mando, güey, no mames. Ya, güey, entonces se me cuidan, que sus familias estén bien de lo más chido y